Recientemente en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, apareció un artículo periodístico elaborado por uno de los exponentes de la política económica del gobierno, donde se refería a la preocupación que se manifiesta en la población por la extensión en el tiempo de la inflación y cómo frenar la misma. Este periodista afirmaba que según el Instituto de Estudios de la Economía Mundial, uno de sus representantes, el exministro de Economía José Luis Rodríguez, afirmaba que en economía hay prioridades a la hora de enfrentar la inflación, que si bien en aritmética el orden de los factores no altera el producto, esto no es así en la economía. Por tanto, en primer lugar, es necesario reducir el déficit hasta llevarlo a niveles manejables. ¿Pero qué es el déficit fiscal? Existe un presupuesto para los gastos de salud, educación, cultura, defensa y otros. Cuando los ingresos no cubren esos gastos, entonces estamos en presencia de un déficit fiscal. ¿Por qué esto incide tanto en la inflación? Si es pequeño, de un 3 o 4% en relación con el Producto Interno Bruto, puede manejarse, pero el nuestro alcanza el 15% según información oficial. Cifra esta muy alta. ¿Qué viene sucediendo? ¿Qué viene sucediendo entonces? Que para equilibrar el presupuesto se emite dinero sin respaldo material en productos y servicios, lo cual aumenta la demanda insatisfecha y esto genera una inflación. Muchos países en América Latina recortan exceso de gastos en salud, educación, cultura, defensa, etc. Se liberan precios y por lo general se privatizan empresas y otros activos que antes eran de propiedad estatal y trabajaban con pérdida. Tenemos un ejemplo elocuente, el de Argentina. El presidente electo de ese país en elecciones democráticas fue elegido por el pueblo que apoyó su programa de gobierno y el cual viene aplicando y que la izquierda en el continente acusa de neoliberal. Pues ese programa y esas medidas son las que la experiencia histórica recomienda para eliminar el déficit y ponerle punto final a la inflación. Según los dirigentes del Partido del Estado, en nuestro país se apuesta por lo que en economía suele llamarse aterrizaje suave, que afecte en lo menos posible las conquistas de la revolución. Después de las medidas puestas en práctica por el gobierno cubano, contempladas en las medidas a aplicar para eliminar las distorsiones e impulsar la economía, el ministro de Economía declaró que el escenario sigue siendo complejo. Persiste un alto déficit fiscal y emisiones monetarias por encima de lo recomendable. Lo anterior indica que no andamos por el camino correcto, que seguimos persistiendo en continuar por un camino que la propia vida rechaza. Es el momento de dar un alto a la improvisación y marchar con la historia. Eso nos lo pide el pueblo y es una exigencia de los tiempos que corren. Ramón Jiménez Arencibia, red de apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.